Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por estar con nosotros. Un día más del programa La Sangre de los Mártires es semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey desde hace algunos años. Nosotros nos reunimos cada domingo a las 9 de la mañana, de 9 a 11 y media más o menos, ahí en la parroquia San Isidro Labrador, en el ejido Chilpancingo. Ahí estamos para servirles. Y también para, si ustedes quieren conocernos y visitarnos, conocer nuestro carisma, son siempre bienvenidos. Después de cada formación, del tiempo de formación que tenemos, ya nos compartimos también pues en convivencia y concluimos con la celebración eucarística. Si ustedes quieren acompañarnos, todos son bienvenidos. Este es el programa La Sangre de los Mártires es semilla y tiene como intención pues recordar a aquellos hombres valerosos que en el tiempo de la persecución religiosa en México dieron su vida, su sangre, todo su esfuerzo para defender así a nuestra Santa Madre Iglesia, a la Santísima Virgen de Guadalupe y también en este grito de Viva Cristo Rey, pues proclamar a Jesucristo Rey del universo. Es indudable que el siglo XX ha sido el más acentuadamente martirial en toda la historia de la Iglesia y conviene recordar en esto que el testimonio impresionante de los mártires de México pues fue el modelo inmediato para todos los católicos que más tarde también quisieron verter su sangre por Cristo. En primer lugar, estuvieron pocos años después de la persecución religiosa, toman ejemplo los mártires españoles, por ejemplo, que también fueron muy numerosos. Esta historia de los mártires de España se encuentra entre los años 1936 y 1939, es decir, exactamente 10 años después de que se viviera la persecución religiosa aquí en México. Quiero mandar a una pausa y regresando de la pausa vamos a tener un segmento un tanto más largo, más extenso, para dar a conocer la vida de uno de los personajes que más ha conmovido también la historia de la persecución religiosa en México. Este es un adolescente entre los 13 y 14 años de edad. Su nombre, José Luis Sánchez del Río, que muchos de ustedes ya pueden ubicarlo un poco por esta película que se hizo donde él era el hilo conductor de la cristiada. Pero ahora vamos a conocer en específico quién era José Luis Sánchez del Río, cómo fue su martirio y qué fue lo que gritó él al final, al momento de que fue martirizado y acribillado brutalmente. Esto lo veremos después de la pausa, quédense con nosotros, hacemos un breve corte y regresamos con la vida de José Luis Sánchez del Río. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es semilla. Navidad, tiempo de amor y de perdón. Disfruta estas fiestas navideñas con la música de las Hermanas Trinitarias de María y su disco navideño God Alone. Adquiérelo por solo 100 pesos con Lulú Calzada en Koinonia Radio o al teléfono 664-514-6970 con Tania. Puede ser también un regalo extraordinario en esta Navidad. God Alone, la nueva producción de Navidad de las Hermanas Trinitarias de María. Adquiérelo ya.
Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos el sábado 9 de enero en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Este día celebraremos el cumpleaños del Padre Jeff, director de nuestra estación. Además habrá rosca de reyes, tamales, champurrado, rifas, regalos y más. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Muy querida tía, estoy sentenciada a muerte. A las 8:30 se llegará el momento que tanto he deseado. Te doy gracias de todos los favores que me hiciste, tú y Magdalena. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por último el corazón de tu sobrino que mucho te quiere y verte desea. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Mamá, nunca como ahora ha sido tan fácil ganarnos el cielo. Hay que pelear con fe. Y si algún día morimos, allá arriba nos veremos en el cielo. En general, tome usted mi caballo y sálvese.
Zaguayo en los años, en 1926 aproximadamente, el 4 de agosto de ese año es que se inicia aquí la Revolución Cristera. Es el primer pueblo en la zona que se levanta en armas y que se hace una serie de combates aquí en las calles de Zaguayo, ante la inminente llegada de tropas federales. De aquí es, de Zaguayo, pues obviamente el general Ignacio Sánchez Ramírez, y se destacaron muchísima gente en estos movimientos cristeros. Pues en este tiempo de la Revolución Cristera, en el 1928, precisamente el 10 de febrero, Joselito Sánchez del Río fue martirizado, no sin antes haber sido torturado psicológicamente. Sabemos que todo esto es un bombardeo, primero psicológicamente, lo torturan físicamente y por último le dan muerte en el Panteón. Zaguayo es una población que también conserva muchas las tradiciones de ellos. Podemos destacar las festividades ahora del Beato. Del 85 aniversario del martirio de Joselito Sánchez del Río, importante para esta vida de fe también de esta comunidad religiosa aquí de lo que es la ciudad de Zaguayo, y para muchos más, porque de alguna manera hemos puesto aquí en lo que es la diócesis a Joselito Sánchez del Río como un modelo, un prototipo, un patrono, vamos a decirlo así, de los adolescentes y de los jóvenes. Estamos celebrando, insisto, 85 aniversario de su martirio, pero también en el mes de marzo, el día 28, se celebra el centenario de su nacimiento. También se destacan mucho tradiciones como la fiesta de Santiago Apóstol, que es del 25 de julio al 5 de agosto, y todavía se conserva mucho de aquello que en el siglo XIX se hacía en Zaguayo, como es el sombrero y es el guarache. Voy para 33 años con la artesanía esta, haciendo esos guaraches desde el más chiquito hasta el más grande. Y pues de estos guaraches es una artesanía que hago de todos los estilos que existen en guaracheros. Me los aviento yo. Aquí están estos, desde arete hasta los extra grandes. Es todo lo que hago yo de artesanía. Y pues me siento orgulloso de aquí de Zaguayo, Michoacán, pues. El proceso de la fabricación del calzado que se hace en esta empresa, primero se selecciona la piel, se le ven las fallas que tiene para que el corte salga limpio, de ahí se pasan a las suajadoras, de ahí de las suajadoras se enmarcan, se enumeran y se rayan para donde va la costura, pero de ahí pasan a la rebajadora, que es lo que le quita el exceso de piel o de carnaza, como muchos le llaman aquí en Zaguayo, y de ahí pasa al área de armado, lo cual las muchachas se encargan de enguayular, lo que le llaman el famoso guayul, para ensamblar con forros, para que no moleste la piel ya poniéndoselos. De ahí pasa a costura, la cual pues, le hacen los dibujitos, los unen, los terminan de acomodar como está el corte listo para montar. De ahí pasa a la montada. Los montadores, una parte muy importante de los montadores es que deben de centrar bien el corte para que no vaya un pie disparejo que el otro, y de ahí los montadores pasan al área de cardado, que es donde se le quita el exceso de piel, o para que el pegamento en la ensuelada agarre el pegamento y se adhiera bien a la suela, para que no haya desprendimiento de suela y no tengamos problemas con los clientes. De ahí pasa al área de acabado, que es el adornado, como le llaman, que quede bien el guarache sin excesos de pegamentos, sin manchas, que se pasa como un control de calidad, y de ahí directamente pasa al empacado, que ya es el último paso, el cual se mete a su caja y pues sale a la venta.
Pasado este movimiento, Zaguayo se consolida como uno de los municipios más importantes de la región porque sus actividades económicas principalmente son el comercio y pues es un centro comercial a partir de los años 40. Zaguayo es y se ha convertido y es hasta el día de hoy el centro comercial más importante no solamente de la Ciénega de Chapala, sino del occidente del estado de Michoacán. Cuando vinieron los españoles en el tiempo de la conquista, nosotros podemos ver en el escudo de Zaguayo una fecha que es 1530 y es precisamente el año en el cual se hizo la evangelización de los pueblos de la Ciénega por Fray Juan de Badía y Fray Juan de San Miguel, que obviamente ellos fueron los que pusieron los nombres de los santos a algunas comunidades. Yo considero que Zaguayo es una de las poblaciones en las cuales pues la historia está definitivamente unida hacia el sentir de las personas, de la gente, pero sí destaca mucho la religiosidad del pueblo de Zaguayo. Vamos a ver lo que es las fiestas tradicionales de Zaguayo en honor a Santiago Apóstol, donde participamos cerca de 2.500 tlahualiles con esos penaches gigantes, donde participan niños, mujeres y señores grandes, a veces por pagar mandas al santo de aquí de Zaguayo, que es el patrono de Zaguayo, Michoacán, Santiago Apóstol. Estos penaches están hechos con materiales de lo que es madera, cartón, pluma de gallina, y ya últimamente hemos estado metiendo plumas exóticas como de faisán y de colas de gallo, de avestruz, para ir mejorando nuestros penachos, dándole nuevas presentación a lo que era mucho antes. Y hay unos grupos que meten bambú para que sea más flexible y más ligera, ya que aproximadamente pesan de 25 a 30 kilos cada penacho, más aparte lo que es el traje de carrutito hecho por lámina galvanizada, que pesa de 8 a 12 kilos. Guerrero vencido, que es el significado del tlahualil, es de que nos convierte de lo pagano a lo religioso. Dentro de las fiestas de aquí del 25 al 4 de agosto participamos en muchas peregrinaciones aquí mismo en Zaguayo, ya sea en barrios y colonias, donde les toca tener la imagen de Santiago Apóstol. El general Guízar Morfín en alguna ocasión tuvo un combate cerca de la zona colindante con el municipio de Zamora. Ahí fue que se hace el combate en la cual hieren el caballo del general Guízar Morfín, de Rubén Guízar Morfín. Y es cuando José Sánchez, en un acto heroico, entrega el caballo al general. Él consideró en ese momento que era más importante salvar la vida del general que la propia. Y fue así que cayó en manos de las tropas federales y fue conducido a Zaguayo junto con otro niño que se llamaba Lorenzo. Pues lo hicieron caminar, habiéndole cortado parte de sus plantas, ¿verdad? Lo cual es sumamente doloroso, ensangrentados, lo llevaron al panteón, y en el panteón mismo fue cuando ahí, a final de cuentas, pues le dieron un balazo, el tiro de gracia famoso. ¿Cómo es posible que un adolescente, no voy a decir un joven, un adolescente de escasos 14, 15 años no más, haya tenido la fortaleza necesaria, la fe, para ser capaz de sostener esta fe en la cual le fue inculcado desde pequeño, aún a costa de su propia sangre?
Estamos en uno de los lugares históricos más significativos en relación a la vida de nuestro beato mártir José Sánchez del Río. Aquí, en este lugar, en este espacio donde estamos ubicados, fue durante muchos años el bautisterio de esta parroquia. Aquí, en este lugar, fue bautizado en 1913 nuestro beato mártir José Sánchez del Río. Más tarde, aquí mismo recibió en esta parroquia, en este templo, el sacramento de la confirmación. También más tarde recibió el sacramento de la Eucaristía, o más conocido como la primera comunión. De aquí, pues de este lugar, va a partir cuando fue su martirio. Pero antes, como sabemos, él, siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, que ya se había enlistado en las tropas cristeras en defensa de la fe, en defensa de la religión católica, pues él también quiso unirse. José Sánchez fue asignado como bandera del regimiento del general Rubén Guízar Morfín. Se cuenta que este grupo operaba por la zona entre Cotija, Quitupan, Mazamitla y parte también de la zona que comprende Tierra Caliente. O sea, incursionaban hacia aquellos rumbos. El general Guízar Morfín en alguna ocasión tuvo un combate cerca de la zona colindante con el municipio de Zamora, porque Zamora obviamente era el centro de operaciones del Ejército Federal. Ahí fue que se hace el combate en la cual hieren el caballo del general Guízar Morfín. Andaban luchando cerca de una población también muy conocida que se llama Cotija, y allí fue donde lo tomaron a él prisionero. Después de haber dado su caballo al general Luis Guízar Morfín, a quien le habían matado el suyo, y le dijo: sálvese usted si hace falta, yo no. Y es cuando José Sánchez, en un acto heroico, entrega el caballo al general. Él consideró en ese momento que era más importante salvar la vida del general que la propia. Y fue así que cayó en manos de las tropas federales y fue conducido a Zaguayo junto con otro niño que se llamaba Lorenzo. De hecho, existe una fotografía en la cual está José parado, y a un lado está Lorenzo y está la bandera capturada por el Ejército Federal. Y después de pasar un día en Cotija, lo trasladaron a Zaguayo, de tal forma que él vino a estar prisionero en este mismo lugar. Aquí lo encerraron. Aquí a un lado a mi derecha está una ventanita que, como sabemos, esa ventana da a la calle principal, y pues aquí muchas personas lo veían a través de la ventana, pues con gran tristeza, porque sabían que estaba sentenciado a morir. También aquí en este lugar se le traía, además de algún alimento, una tía le traía la Sagrada Comunión, de tal forma que él permaneció unido a Cristo nuestro Señor, aún a través de, sobre todo, este sacramento tan grande de la Santa Comunión. Cuando José estuvo preso en la parroquia, en el bautisterio, pues obviamente lo que se trataba, como casi en la generalidad de los prisioneros que caían en manos del Ejército Federal, era que renegaran de Cristo, renegaran de su fe, que gritaran viva el Supremo Gobierno en vez de gritar viva Cristo Rey. Obviamente José no era no tenía esa intención, nunca la tuvo. Se habla de una carta que en realidad, pues ahí dice que eran sus últimos días. Esta carta parece ser que la escribió en camino hacia Zaguayo, y es la carta que se ha publicado, en la cual muestra cómo José tiene una fe enorme en Cristo y está dispuesto a dar la vida.
Y luego de aquí fue sacado ya un 10 de febrero y fue llevado aquí a un lugar cercano a la plaza. Ahí fue donde le lastimaron las plantas de sus pies, y para ya al anochecer salir de ahí rumbo al Panteón Municipal, donde sería finalmente pues su martirio, y no sin antes siempre proclamar: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Y así allá en el Panteón fue donde, pues ahora sí que después de ser apuñaleado, recibió el tiro de gracia en su cabeza, y así terminó su vida dando testimonio de Cristo nuestro Señor. La Guardia Nacional Cristera es una organización cívica, apolítica, formada por mexicanos, que se fundó en el año de 1928. Se fundó en los tiempos de la persecución religiosa, y desde entonces la Guardia Nacional Cristera ha sobrevivido, primero como una organización bélica. Una vez que pasó la defensa armada, vinieron los arreglos, había cierta vinculación entre los cristeros. Y cuando habían pasado 25 años, en 1951, el general Jesús Degollado Guízar convocó a todos los veteranos cristeros a una reunión en México, en Coyoacán, y ahí se pusieron de acuerdo para dar nuevos estatutos y para dar otro sentido a la Guardia Nacional. Ahora ya no como una organización bélica, sino como una organización cívica. Y desde entonces, desde 1951, tenemos los estatutos que nos rigen. La Guardia Nacional Cristera es una organización que se dedica a fomentar que se conozca la gesta cristera, que fue un movimiento social, bélico muy importante en nuestro país, y que sin embargo se había mantenido desconocido. Esto por las diferentes razones que pudieran ser, o por diferentes intereses, pero que al interior de las familias se fue conservando. La forma como nosotros hemos estado trabajando es por medio de homenajes. Hacemos misas en recuerdo de los héroes cristeros y de los mártires, actos cívicos, hacemos una concentración anual en el Cerro del Cubilete, donde nos reunimos todos los que pertenecemos a la Guardia Nacional, y estamos a la vez promoviendo entre los miembros de la Guardia que se conozca la doctrina católica, que se conozca la historia de México, y que todos tengamos una conciencia cívica correcta. Es más o menos de lo que se trata, fomentar los sacramentos. Nosotros todos somos católicos, todos bien integrados a la Santa Iglesia, y es más o menos en lo que consiste la Guardia Nacional. La razón por la cual estamos aquí es sencillo. Aquí estuvo sepultado Joselito Sánchez del Río, beato mártir de la Revolución Cristera, durante 50 años. Primero pues se dejó en el panteón, después posteriormente se sacaron sus restos mortales, se trajeron aquí a las catacumbas, las cuales fueron construidas sin duda alguna por ahí al inicio de la década de los 40. Posteriormente se trajeron durante 50 años aquí hasta aproximadamente los años mitad de la década de los 90, y posteriormente a esto se llevaron a la parroquia del centro. Nos ubicamos en la parroquia de Santiago Apóstol, a un costado del lado lateral, donde encontramos las reliquias. Actualmente se veneran las reliquias de nuestro beato mártir José Sánchez del Río. Aquí se exponen a la comunidad, que viene gente de diferentes lugares de nuestro país, incluso de otros lugares, a rendir honor y homenaje a nuestro querido niño mártir José Sánchez del Río.
Dado que el 28 es Jueves Santo, simplemente se va a hacer alguna procesión temprano por la mañana, pero no va a haber nada más, sino que se trasladará hasta el día 31, que coincide, y creo que no es una mera casualidad, coincide con lo que todo verdadero creyente en Cristo debe proclamar, la resurrección. Porque Pablo nos diría, inútil y tonta sería nuestra fe si queríamos un muerto. Creo que es muy importante para mí pues el hecho de que un beato, compañero de aquí, de paisano mío, yo soy originario de aquí, de esta parroquia y de esta comunidad de Zaguayo. Creo que a la vez de ser un reto importante dentro de mi proceso vocacional, también es muy alentador y es un gozo muy grande el experimentar, sentir que uno de los tuyos está ahora cerca de Dios y que puede interceder por cada uno de nosotros. Creo que en estos tiempos necesitamos testigos de la fe, como lo es y como lo fue nuestro querido niño José Sánchez del Río, que den su vida por el Evangelio. En este caso, entregar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Quizás ahora ya no para derramar la sangre, pero sí para hacer un testimonio fiel de lo que nosotros creemos y decimos creer, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya deja de hablar, que te puede costar muy caro. Nunca más que el cielo. ¡Viva José Sánchez del Río! ¡Viva! Soy sobrina de Joselito. Mi mamá era su hermana. Mi mamá fue la segunda de las mujeres. Se llamó María Luisa Sánchez del Río. Ella como que lo quiso muchísimo porque hablaba muchísimo de él, nos lo inculcó la devoción a él desde muy chiquitos a todos mis hermanos los platicaba y los consagró a él desde muy chiquitos también. Fui muy enfermiza y estuve enferma del corazón, entonces mi mamá recurría mucho a Joselito, tenía un guarache y uno o dos huesitos. Entonces a mí me persinaba mucho con los huesitos de Joselito y con el guarache para que me curara del corazón. Tenía 3 soplos. Tenían mucho pendiente que cuando yo tuviera mi primer hijo podría morir por la cosa del corazón. Y véanme todavía aquí, ya tengo yo 70 años y todavía aquí soy, me casé, tengo 10 nietos, tuve 4 hijos. Quiero mucho a mis nietos, lo quieren muchísimo a Joselito, lo adoran, le tienen muchísima devoción, se los he inculcado desde muy chiquita, los he consagrado a él. Ya cuando lo beatificaron, pues, ¿qué le puedo decir? Fue una emoción hermosísima para mí, para toda mi familia. Sigo siendo muy devota, no se me olvida todos los días, en todas mis oraciones lo tengo presente. A mí me llena de satisfacción ser sobrina de él. Cuando dieron las reliquias no me motivó mucho a conseguir algo porque se me vino luego a la mente decir, bueno, ¿qué más reliquia que su sangre? Fue el hermano Manuel Pérez Valencia, que fue caballero de Colón del Consejo aquí de Zaguayo, quien viendo que no se preocupaba nadie por sacar a la vista de todos los zaguayenses porque era una vida de un niño que había sido martirizado cruelmente en la Revolución Cristera. Este hermano nuestro tuvo un cáncer muy fuerte, fulminante, pero él dijo antes de morir, yo voy a sacar esta historia. Esta vida de este niño no puede quedar así. Y empezó a mover sus hilos. Fue con el señor Antonio Berumen, vicepostulador de la causa. Se vino con el señor obispo don Carlos Suárez Cázares. En el momento de ver
de dar los datos, Manuel Pérez, de aquella vida tan corta, de aquel niño que había sido martirizado, inmediatamente se interesaron en el proceso. Vieron que los restos del niño ya estaban en las catacumbas del Sagrado Corazón de Jesús y ya tienen allí 85 años. Y inmediatamente el señor obispo ordena que esos restos se trasladen a donde estuvo el niño preso antes de su muerte, que fue el bautisterio de la parroquia de Santiago Apóstol. Nos ubicamos en la parroquia de Santiago Apóstol, a un costado del lado lateral, donde encontramos las reliquias. Actualmente se veneran las reliquias de nuestro beato mártir José Sánchez del Río. Aquí se exponen a la comunidad, que viene gente de diferentes lugares de nuestro país, incluso de otros lugares, a rendir honor y homenaje a nuestro querido niño mártir José Sánchez del Río. La parroquia empezó a hablar diciendo que querían ver qué testigos conocieron directamente al niño en aquel tiempo. Y se presentaron varios, fueron 33, en total 33 sesiones de 33 testigos. Algunos de los testigos anteriores, el 10º, el 11º, lo que sea, había dicho que él había visto, le habían contado que habían martirizado al niño antes de matarlo y llevarlo hasta el camposanto, hasta el panteón, y que le habían cortado las plantas de los pies y que había dejado por el camino la sangre. Y eso que había sido en la noche, la gente se ocultaba, pues no quería salir por el temor de que algo les pasara. Había mucho temor en ese tiempo. Y contó eso en su testimonio, pero no había una prueba directa que dijera yo lo vi, y es más tardado un proceso de estos para constatar que así fue. Y en esos momentos, al estar escuchando a ese testigo, él indica: vengo a atestiguar que yo vi la sangre del mártir. Mi papá, otro día de que lo habían matado, salió al portal de la Patria en el centro, lo sacaron del templo donde estaba preso, lo trasladaron para martirizarlo, a ver si allí declinaba y se daba por vencido y dejaba de gritar viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, y allí le cortaron las plantas de los pies. Otro día, dice mi papá, me dijo: vengan a ver en la mañana, tráete una cubeta y una escoba para barrer la sangre que va aquí por el portal. Eran las pisadas del niño que en la noche lo sacaron hasta el panteón. Allí todos quedamos impactados de ver ese sacrificio, y que él ni así declinó, ni así declinó, y se llevaban hasta allá, tal como lo ven, como se ve en la película, muy apegada a la realidad, hasta el panteón en la noche. Yo creo que en la noche cualquier niño de esa edad, tenía 14 años, 9 meses y medio, más o menos, 14 años, 10 meses. Un muchacho hecho y derecho, sí, pero con aquella preparación que recibía en su casa, desde allí, desde el hogar, y aquella fe que tenía después de haber visto en Guadalajara los restos de Anacleto González Flores, que ya había sido martirizado. Él iba firme, y ya todo el contenido de esto, todo el final de esto sucedió en el Camposanto, su martirio tal como lo conocemos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
Yo soy Paulina Galvez, tengo una bebé llamada Jimena Guadalupe Magallón. Viví en Estados Unidos. A los 4 meses de embarazo tuve lo que es el desprendimiento de placenta. Decían que no se me iba a lograr mi bebé. Nace bien, a los 9 meses, sale todo bien. Nos la internan, la llevamos al doctor, al pediatra. La operan el otro día temprano. Después de que la operan, le empiezo a rezar. Y cuando empiezo a rezarle, empieza el primer día y me mueve su piecito. Pasa el segundo día, le pongo mi dedo en su mano y me lo aprieta. Pasa el otro día y al otro día empieza a abrir y a cerrar sus ojitos. Me abre y me cierra los ojitos. Después le vuelvo a decir a los doctores y no me creían. Y ya el otro día me dice, ¿sabe qué? Ya mañana se desconecta para que vayan preparando todo y se la lleven porque ya en su cajita, no sé cómo se la vayan a llevar, vayan arreglando todo. Un día antes de que la iban a desconectar, estaba pues yo llorando en el templo y se me acerca la niña, una niña como con síndrome, y me abraza. Y le digo a mi hija, pide mucho por mi bebé, está malita. Y la niña nomás se me queda viendo y me dice, no. Le dije, sí, está malita. No, no está malita. Y yo, sí, pide. Va, comulga y empieza a rezar en voz alta. Y se hinca. Fue lo que más me llamó la atención, ella con sus papás y rezando los 3 en voz alta. Entonces va, acaba de rezar, se persina, me abraza y me dice, ¿sabes qué? Tu bebé está bien, tu bebé no tiene nada. Le dije, no, sí, mi bebé está malita, se me está muriendo. No, tu bebé no tiene nada, tu bebé está bien. Y al otro día fue cuando me desconectaron a mi bebé. Me dejan entrar ese día con ella a la hora que le iban a desconectar, le pedí a los doctores. La desconectan, voltea, me ve y se empieza a sonreír. Después voltea, ve a los doctores y se empieza también a sonreír. Y ya voltea el neurólogo y me dice que parecía que era un milagro, que no sabía qué había pasado con ella. Nuestro intercesor fue Joselito Sánchez del Río, la verdad, porque diario desde el embarazo lo mandamos pedir un bultito de él, lo tenemos ahí en el departamento y siempre lo acompaña lo que es una medallita, le teníamos una imagen de él. Fue un niño muy valiente que siempre estuvo de pie, que siempre defendió su fe, que a toda cosa que a él no le importó dar su vida por Cristo Rey. Entonces tenemos mucho que aprender de él y apegarnos mucho a él. Yo en esos momentos, la verdad reté mucho, decía, ay, ¿por qué si es verdad, si existen los milagros, ¿por qué no me hacen uno? ¿Por qué si es verdad que hay tantos milagros y eso? Yo decía, ay, pues no es cierto, no creo. Sí era devota, la verdad, pero, o sea, de ir a misa y todo, pero ya ahora con lo que pasé en mi hija, cambió mi vida por completo. Y es mi bebé. Mamá, nunca como ahora ha sido tan fácil ganarnos el cielo. Hay que pelear con fe. Y si algún día morimos, allá arriba nos veremos en el cielo. Mi general, tome usted mi caballo y sálvese. Creo que es muy importante para mí pues el hecho de que un beato, compañero de aquí, de paisano mío, yo soy originario de aquí, de esta parroquia y de esta comunidad de Zaguayo. Creo que a la vez de ser un reto importante dentro de mi proceso vocacional, también es muy alentador y es un gozo muy grande el experimentar, sentir que uno de los tuyos está ahora cerca de Dios y que puede interceder por cada uno de nosotros. Creo que en estos tiempos necesitamos testigos de la fe, como lo es y como lo fue nuestro querido niño José Sánchez del Río, que den su vida por el Evangelio. En este caso, entregar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Quizás ahora ya no para derramar la sangre, pero sí para hacer un testimonio fiel de lo que nosotros creemos y decimos creer, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo.
El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Navidad, tiempo de amor y de perdón. Disfruta estas fiestas navideñas con la música de las Hermanas Trinitarias de María y su disco navideño God Alone. Adquiérelo por solo 100 pesos con Lulú Calzada en Koinonia Radio o al teléfono 664-514-6970 con Tania. Puede ser también un regalo extraordinario en esta Navidad. God Alone, la nueva producción de Navidad de las Hermanas Trinitarias de María. Adquiérelo ya. México es privilegiado. El Señor hoy los llama. No al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Gracias por estar con nosotros. Continuamos después de haber escuchado y de haber visto, para aquellos que están a través de nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Yo les recomiendo que cuando tengamos este tipo de documentales
pues también puedan disfrutarlo, ojalá puedan, a través de la página web para poder ver las imágenes y poder ver la historia también a través de la ilustración que les presentamos. Y hablábamos sobre la historia de persecución también, la persecución religiosa que se vivió en España en 1936 a 1939, les decía yo, que fueron exactamente 10 años después de la persecución religiosa aquí en México, donde el corazón, así se le conoce, el corazón de la cristiada, está entre los años 1926 y 1929, entendiendo que desde muchos años antes de 1926 se fueron dando persecuciones, pero no a un grado tan fuerte y con tanta crueldad como en estos 3 años, 1926 y 1929. Toma ejemplo España de aquellos hombres de México que defendieron a su iglesia y dicen, bueno, si España también ahora está viviendo la persecución, tenemos que ser tan valientes, o son ejemplo para nosotros aquellos mártires que dieron en México. Por lo tanto, España también se levanta con toda valentía para defender también su propia historia dentro de la iglesia. Y hay unas cifras que manejan en España, imagínense ustedes, de un sacrificio muy sangriento. En poco más de un semestre, estamos hablando de 6, 7 meses, 8 meses tal vez, mueren 12 obispos, 4,000 sacerdotes y más de 2,000 religiosos en poco más de un semestre. Imagínense ustedes la crueldad con la que vivió también España su tiempo de persecución. Pero unos años antes, ya hablábamos, también los mártires mexicanos fueron modelo para tantos otros y tantos cientos o millones de cristianos aplastados por un siglo de una revolución que en cualquiera de sus formas, sea una forma liberal, sea una forma socialista o comunista, se trataba de cortarles o cuartearles su libertad de culto. Así que pues es interesante que nosotros ahora en nuestros tiempos, también desde nuestra propia trinchera, veamos la posibilidad de defender siempre nuestra fe, defendiendo a Dios, defendiendo a la patria, según el eslogan del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Ese es nuestro eslogan: por Dios y por la patria, defendiendo siempre todas las cosas de Dios y defendiendo siempre una patria donde queremos que reine Jesucristo, Rey del universo. Yo me despido, mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a ustedes la presencia en este programa La Sangre de los Mártires es semilla, y yo, como siempre digo y les invito a decir conmigo, viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La Sangre de los Mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! Estás escuchando